Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 29 de mayo, jueves de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos el capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquellos días Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio, que expulsó de Roma a todos los judíos. Pablo se acercó a ellos y, como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Su oficio era fabricar tiendas de campaña. Cada sábado Pablo discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a la predicación y afirmó delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Como éstos lo contradecían y lo insultaban, se rasgó las vestiduras y dijo: «Que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos». Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. Asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. Después del suceso que hemos visto el día de ayer en Atenas, esa predicación de Pablo en Atenas sobre ese Dios desconocido que al final es el único y verdadero Dios, nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo Pablo se dirige a Corinto, esa comunidad que es tan importante y que conocemos tanto por esas cartas tan grandes y tan fundamentales de Pablo a los corintios. Primera cosa que se nos narra es cómo Pablo, a pesar de su labor evangelizadora, se dedica al trabajo. Trabaja en lo que siempre ha trabajado, que es en la construcción de tiendas. Estas son las tiendas de campaña. Ese era su trabajo y no lo deja nunca, solo cuando es absolutamente necesario y cuando puede contar con esos ayudantes que se aseguran de proveerle el sustento. Esto con el deseo que tiene Pablo de nunca tener que ser una carga para la comunidad de los fieles. Allí en Corinto encuentra a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, en acatamiento a las órdenes de Claudio. Claudio es el emperador romano, que expulsó de Roma a todos los judíos. Vemos cómo efectivamente la historia del pueblo de Israel siempre está llena de estos altercados y estos problemas. En este momento Claudio ha expulsado de Roma. Volverán los judíos a establecerse otra vez también en Roma, como se van estableciendo diferentes comunidades del pueblo hebreo, del pueblo judío. Ha venido en acatamiento de esas órdenes, y Pablo se acerca a ellos. ¿Por qué? Porque son de la misma, realizaban el mismo oficio, nos dice. Es decir, es un judío que trabaja en el mismo oficio de fabricar tiendas de campaña. Pablo trabaja con ellos y cada sábado discutía en la sinagoga y trataba de convencer a judíos y griegos. Lo que se va a producir en este momento es una situación que va a repetirse en muchos lugares, porque como vemos,
siempre la evangelización empezaba por esas comunidades judías, donde predican los apóstoles, igual que lo ha hecho el Señor, predica sábado a sábado en las sinagogas. También lo hace en diferentes lugares, pero los apóstoles tienen esta costumbre de ir primero a las sinagogas y después de comenzar a predicar también a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo entonces nos dice que se dedica por completo a la predicación y afirma delante de los judíos que Jesús era el Mesías. Pero estos lo contradicen y lo insultan. Pablo responde de una manera enérgica, se rasga las vestiduras, que es un signo que a nosotros no nos suena a nada hoy en día, pero tenemos que entender que es un signo que vemos repetido en las Escrituras. Cuando uno quiere manifestar su indignación, su enfado ante una situación, o cuando ha escuchado una herejía, se rasgan las vestiduras. Que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a hablar a los paganos. Y se produce lo que decía que va a repetirse muchísimo en la historia de la primera evangelización. Salió de allí y entró en la casa de Tito Justo, que adoraba a Dios, y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Esto, como digo, va a ocurrir muchísimas veces, es decir, que las casas de ciertos feligreses se van a convertir en ese lugar de reunión. Acuérdate que en este momento no hay iglesias, no hay templos cristianos. Los templos cristianos van a aparecer recién a partir del siglo III, del siglo IV. ¿Cuándo va a terminar la persecución? ¿Cuándo se va a aceptar en el Imperio Romano al cristianismo? Antes de eso, ¿qué era lo que ocurría? Existe el Domus Ecclesiae, que significa una casa donde se reúne la comunidad a celebrar la Eucaristía, a celebrar la fracción del pan. Y en un inicio estas casas quedaban muy cerca de la sinagoga. ¿Por qué? Porque todavía había esa compenetración entre el judaísmo y el cristianismo. Los predicadores, ¿quiénes son los predicadores del Evangelio? Son todos judíos. Y lógicamente quieren llevar el mensaje de la salvación, quieren hablar del Mesías. ¿A quién? A ese pueblo al cual el Mesías estaba destinado. Y sin embargo no logran en muchas ocasiones hacer que la comunidad se convierta, pero muchos sí. ¿Qué era lo que sucedía? Que los judíos no dejaban de ser judíos, ingresaban a la fe, se hacían cristianos, pero seguían manteniendo todas sus costumbres y todas sus tradiciones, con lo cual les convenía que la sinagoga quedara cerca de ese lugar de reunión donde vivían la fe plena. Esto va a empezar así, pero después se va a ir separando. Porque lógicamente la iglesia va a ver la necesidad de distinguirse claramente del judaísmo. Se trata de una religión que, si bien tiene su misma base en el Antiguo Testamento, va a tener toda una connotación distinta y diferente. ¿Por qué? Porque hemos llegado a la nueva alianza. Aquel que quiere quedarse en la antigua alianza no va a vivir la plenitud de la nueva alianza. Y entonces van a ser formas incompatibles de llevar adelante la vida de fe, y por eso se van a ir separando. Crispo, el jefe de la sinagoga, es decir, la que estaba ahí al lado, creyó en el Señor junto con toda su familia, y asimismo, al oír a Pablo, muchos de los corintios creyeron y recibieron el bautismo. Y entonces esto nos lleva a una última reflexión, porque ayer veíamos cómo en Atenas la predicación de Pablo había conocido el fracaso. Habían sido muy poquitos los que habían recibido el mensaje y se habían convertido. Ahora en Corinto vemos en cambio una situación distinta, donde se comienzan a dar esos frutos y se va a armar, como hemos dicho ya, una comunidad tan fuerte y tan importante.
En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 16 al 20. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de los discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver? Y con eso de que me voy al Padre. Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Dividamos en dos partes la lectura del Evangelio que acabamos de hacer para reflexionarlo y ponerlo en nuestra oración. La primera parte es lo que dice el Señor. Recordar que estamos en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, todavía seguimos en todos esos capítulos que dedica San Juan a la última cena. Estamos a los pies ya de la pasión del Señor. Y entonces les dice a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Y claro, ¿qué significa esto? Y esto es lo que no comprenden los discípulos. Se preguntan, ¿qué querrá decir con eso? Dentro de poco tiempo ya no me verán, dentro de otro poco me volverán a ver. ¿Qué significa esto de me voy al Padre? ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que nos quiere decir. Fíjate qué interesante es que el Evangelio de San Juan nos repite 3 veces las mismas frases. Dentro de un poco. Lo dice el Señor, lo repiten los discípulos en sus dudas y el Señor en la última parte lo vuelve a decir: dentro de un poco. Y la pregunta central es saber qué significa ese un poco. Ahora, cuando nosotros leemos estas palabras y sabemos qué va a suceder a continuación, es decir, sabemos que viene la pasión del Señor, entendemos el primer significado de modo inmediato. El Señor, ¿qué está diciendo? Está diciendo: dentro de poco voy a morir. Me van a poner en el sepulcro y ya no me van a poder ver. Pero dentro de otro poco me van a volver a ver. ¿Qué está diciendo? Que va a morir y va a resucitar. Y que los discípulos van a sentir la tristeza de esa muerte, van a sentir la tristeza de no poder ver al Señor, pero que lo volverán a ver resucitado. Esto es evidente, este es el primer significado. Pero resulta que no solo significa eso, porque el Señor está hablando de mucho más. Está hablando de su ascensión a los cielos. Y es importantísimo recordar que hoy, jueves, son los 40 días desde la resurrección, es decir, el día propio de la celebración de la ascensión del Señor a los cielos, que litúrgicamente lo estaremos celebrando el día domingo, se celebra hoy. Y entonces qué importante darle ese significado a ese dentro de un poco, ya no me van a ver, porque el Señor ha ascendido a los cielos. Pero dentro de otro poco me volverán a ver. Pero ¿cuánto dura ese un poco? ¿Qué significa ese un poco? Y entonces entramos en la segunda parte y comprendemos la grandeza de lo que nos está diciendo el Señor, porque fíjate bien, Jesús comprendió que querían preguntarle algo, que tenían dudas. ¿Y qué les dice? Están confundidos. Están confundidos porque les he dicho: dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro,
ustedes van a llorar y se entristecerán. Está hablando todavía el Señor de, lógicamente, su pasión, su muerte, su sepultura. El mundo se alegrará y ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Y entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor en el fondo? Nos está hablando de cómo el camino cristiano es un camino que se lleva en la paciencia llena de esperanza. Cuando entendemos que lo nuestro es un camino, bueno, no hay forma de recorrer el camino en un segundo. No hay manera de recorrer un camino si no es en la paciencia de ir avanzando por el camino hasta llegar a la meta. Cuando una persona pretende llegar a la meta sin realizar el camino, simplemente está viviendo en una fantasía, en una imaginación absurda. Si yo no entiendo que el cristianismo es un camino y que tiene un fin, entonces no me voy a llenar de la paciencia necesaria. Oye, quiero llegar a esta ciudad. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que viajar hacia esa ciudad. Pero yo quiero estar ya. No, no puedes estar ya. Tienes que moverte hacia allá. Eso requiere la paciencia del viaje. Ya sea que voy de una manera u otra, con un medio de transporte u otro, requiere la paciencia para viajar, para moverme. Por eso es que dentro de la piedad con la que vivimos nuestra fe, buscamos realizar peregrinaciones. Las peregrinaciones, ¿qué es lo que hacen? Nos recuerdan el sentido de nuestra vida. Yo estoy en este mundo como peregrino, pero hoy tengo que aguantar tantas cosas en esa vida y es tan duro. ¿Y cuándo va a llegar la alegría plena? ¿Cuándo se va a llenar mi corazón de verdadera felicidad? Al final del camino. Durante el camino vamos a tener momentos hermosísimos, bellísimos, de mucha alegría. Pero todos los que hemos realizado un viaje sabemos perfectamente que el camino tiene distintos momentos. Y hay momentos en los cuales efectivamente el camino está duro y cayó la lluvia y vino la neblina y no se ve. Y se vuelve árido el camino. Y otros momentos donde descubrimos paisajes hermosos, donde vamos alegres, donde vamos con dicha. Pero el camino siempre será así, tendrá distintos momentos. Si yo, delante de las dificultades del camino, simplemente doy marcha atrás o me quedo detenido, entonces no voy a llegar a la meta. Y por eso la importancia de las palabras finales de Jesús: su tristeza se transformará en alegría. Estas son las palabras del Señor que llenan nuestro corazón de esperanza. Cualquier tristeza que yo tenga en el camino, yo vivo con la seguridad de que se transformarán en alegría. No solo las alegrías momentáneas de este mundo, sino la alegría plena del encuentro con el Señor. ¿Cuánto dura entonces ese un poco? Bueno, en la primera acepción de la muerte y la resurrección fueron 3 días. Desde la muerte a la resurrección, cuando los discípulos pudieron ver al Señor. Desde la ascensión hasta la segunda venida del Señor, un poco, dura lo que dure. Llevamos 2000 años. ¿Cuántos años más pasarán hasta la segunda venida del Señor? Otros 1000, otros 2000, otros 3000, 5000, 10000, no tenemos idea. Pero en la historia personal de cada uno significa el momento del encuentro con el Señor, es decir, el momento de nuestra muerte, que se convertirá en el momento de nuestra alegría, ver a Dios cara a cara. ¿Cómo le puede llamar el Señor un poco a miles de años? Muy sencillo. Miles de años son un poquito, un poco, delante de la eternidad.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.